My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. El profeta Joel es una figura importante del Antiguo Testamento, conocido por su poderoso mensaje de arrepentimiento y restauración. A través de su profecía, Joel advierte al pueblo de Israel sobre un desastre inminente, utilizando la imagen de una plaga de langostas para simbolizar el juicio de Dios sobre la desobediencia. Sin embargo, su mensaje no se detiene en la condena. Joel también proclama una promesa de restauración y bendición para aquellos que se arrepientan. En uno de los pasajes más famosos, Joel predice el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne, una profecía que se cumplió en Pentecostés. En este video, exploraremos la vida y el mensaje del profeta Joel, desde su llamado al arrepentimiento hasta la promesa de un futuro lleno de esperanza. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir las lecciones que nos ofrece el libro de Joel sobre el poder del arrepentimiento y la gracia de Dios. El libro de Joel, uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, está enmarcado en un tiempo de crisis para Israel. El profeta Joel, cuyo nombre significa Jehová es Dios, es enviado para advertir a Judá sobre un juicio venidero y para llamar al pueblo al arrepentimiento. La primera parte de la historia se centra en la plaga devastadora de langostas, un desastre natural que se usa como símbolo del juicio de Dios. Joel profetiza en un momento de gran desesperación para el pueblo de Judá. Aunque no se menciona específicamente el periodo histórico exacto en el que profetizó, los estudiosos creen que Joel vivió y habló durante un tiempo de crisis, ya sea debido a la invasión de ejércitos enemigos o, como describe el libro, por una plaga de langostas. Esta plaga destruyó completamente las cosechas, causando hambre y devastación. En Joel 1:4 se narra: «Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado». El versículo nos muestra que la plaga fue sucesiva, lo que significa que cada tipo de langosta terminó lo que el anterior dejó. La destrucción fue total y simboliza el juicio inminente que Dios traería sobre el pueblo debido a su pecado y su alejamiento de él. Joel ve esta plaga no solo como un desastre natural, sino como una advertencia divina, un juicio de Dios para despertar a su pueblo de la apatía espiritual en la que habían caído. En la Biblia, las langostas a menudo se asocian con el castigo divino, y en el libro de Joel, este evento catastrófico sirve como un anticipo de algo mucho peor: el día del Señor. En Joel 1:15 se narra: «Ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso». Este versículo introduce un tema clave en la profecía de Joel: el día de Jehová. Se refiere a un día de juicio divino en el que Dios juzgará tanto a Israel como a las naciones por su pecado. La plaga es una sombra de lo que está por venir, y Joel la utiliza para llamar a la nación a la conciencia espiritual y al arrepentimiento. Ante la devastación, Joel no solo describe el desastre físico, sino que también hace un llamado urgente al pueblo para volverse a Dios en arrepentimiento. El pueblo había perdido su sentido de dependencia en Dios y había caído en una vida de complacencia. La plaga de langostas se convierte en una metáfora del juicio divino que se aproxima, a menos que el pueblo se arrepienta.
En Joel 1:13-14 se narra: «Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid en cilicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová». Joel llama no solo a los sacerdotes, sino a toda la nación a ayunar, a reunirse en asamblea y a clamar a Dios. Es una exhortación a un arrepentimiento genuino, no solo superficial. La relación con Dios había sido descuidada, y esta crisis era un llamado urgente para que el pueblo se volviera a Él. Aunque el juicio de Dios es severo, es también una advertencia amorosa para que su pueblo despierte y se vuelva a Él. Dios usa la disciplina para corregirnos y llamarnos al arrepentimiento. A veces los desafíos y dificultades que enfrentamos son oportunidades para examinar nuestra vida espiritual y corregir nuestro rumbo. Joel no solo describe la devastación, sino que también llama a un arrepentimiento inmediato y sincero. Para los cristianos, el arrepentimiento es fundamental en nuestra relación con Dios. No podemos vivir complacientes en nuestro pecado. Estamos llamados a confesarlo y volvernos a Dios con corazones sinceros. Joel llama a toda la nación a reunirse en oración y ayuno. Esto subraya el poder de la oración colectiva y el arrepentimiento como comunidad. Como cristianos, debemos recordar el poder que hay cuando nos unimos en oración, buscando a Dios no solo de manera individual, sino también como cuerpo de Cristo. La plaga de langostas no fue un evento aleatorio, fue permitido por Dios para despertar a su pueblo. Esto nos enseña que Dios está en control absoluto, no solo de nuestra vida, sino también de los eventos de la historia y la naturaleza. Él usa todo para cumplir su propósito. Tras describir la devastación que la plaga de langostas trajo sobre la tierra, Joel continúa su mensaje con un fuerte llamado al arrepentimiento. Él ve la plaga no solo como un castigo por los pecados del pueblo, sino como una advertencia de algo peor: el inminente día del Señor. Este día, lleno de juicio y justicia, demanda una respuesta urgente del pueblo. El arrepentimiento es la clave para evitar un desastre mayor. Joel exhorta a los sacerdotes, ancianos y al pueblo a que clamen al Señor. Hay un sentido de urgencia en su mensaje, un llamado a no esperar más para arrepentirse y volverse a Dios de corazón. En Joel 2:12-13 se narra: «Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo». Aquí Dios no está pidiendo un arrepentimiento superficial o meramente externo, sino un arrepentimiento genuino, del corazón. En la cultura hebrea, rasgar las vestiduras era una señal de dolor y arrepentimiento. Pero Joel les dice que lo más importante no es lo externo, sino la transformación interna, un cambio profundo en el corazón. Este pasaje enfatiza la naturaleza profunda del arrepentimiento verdadero. No basta con las apariencias. Dios no está interesado solo en gestos externos, como el ayuno o el lamento visible, si estos no reflejan un corazón verdaderamente arrepentido. Él quiere una transformación del interior hacia el exterior. En Salmo 51:17 se narra: «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios». El pueblo estaba llamado a volverse a Dios no solo con sus palabras, sino con todo su ser. El arrepentimiento genuino, que nace de un corazón quebrantado, es lo que Dios busca, y es el primer paso para restaurar la relación con Él. Aunque Joel anuncia el juicio de Dios, también resalta su misericordia. A pesar del pecado de Judá y de la inminente amenaza del día del Señor, Joel ofrece esperanza al recordarle al pueblo que Dios es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Incluso en su enojo por el pecado,
Dios está dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Este aspecto del carácter de Dios es central en las Escrituras. A lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios es lento para la ira y rápido para perdonar cuando su pueblo se arrepiente. El arrepentimiento no es solo un requisito, sino una invitación a experimentar la gracia y misericordia de Dios. En Éxodo 34:6 se narra: «Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad». Dios no se complace en el castigo, sino que anhela que su pueblo se arrepienta y regrese a Él. Esta es una lección profunda que Joel quiere que el pueblo de Judá entienda. Dios está más interesado en la restauración que en el juicio, siempre y cuando haya un arrepentimiento sincero. En Joel 2:15-17, se convoca a toda la comunidad a participar en un tiempo de ayuno y oración. No solo los líderes religiosos, sino toda la comunidad, incluidos los niños y ancianos. I'm looking for my perfect pair of Abercrombie denim. There's nothing better than the perfect jean and going out top combo, or an outfit that perfectly matches your plans. Abercrombie's relaxed jean goes with every occasion, date nights or going out with friends. Right now, get 25% off almost everything at Abercrombie to plan your Valentine's outfit. Offer valid in stores and online January 23rd, 2025 to January 28th, 2025 in the U.S. and Canada. Exclusions apply as indicated. Online price reflects discount. Están llamados a clamar a Dios. Incluso los recién casados deben dejar su alegría para unirse a este tiempo de humillación ante Dios. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Este llamado a la oración y el ayuno colectivo subraya la necesidad de una respuesta comunitaria al pecado. Todo el pueblo es responsable ante Dios y la restauración debe ser buscada en unidad. En el cuerpo de Cristo, esto nos enseña la importancia de la intercesión y la oración comunitaria. Como iglesia, somos llamados a arrepentirnos juntos, a interceder los unos por los otros y a buscar la restauración de Dios como un solo cuerpo. No es suficiente con gestos externos de arrepentimiento. Dios quiere que nuestros corazones sean transformados. El arrepentimiento verdadero debe comenzar desde el interior, con una convicción profunda de nuestro pecado y un deseo genuino de cambiar. Hoy debemos examinar nuestras vidas y ver si nuestro arrepentimiento es verdadero o si solo estamos cumpliendo con formalidades religiosas. No importa cuán lejos nos hayamos apartado de Dios, Él siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta si nos arrepentimos sinceramente. Esto nos llena de esperanza. Sabemos que, aunque nuestras faltas sean grandes, la gracia de Dios es mayor y siempre podemos acercarnos a Él buscando su perdón y restauración. Al igual que el pueblo de Judá fue llamado a arrepentirse como comunidad, también nosotros somos llamados a interceder por nuestras iglesias, ciudades y naciones. Cuando oramos juntos, cuando ayunamos y buscamos a Dios como cuerpo, podemos ver el poder de la restauración divina en nuestras comunidades. Como Joel enseñó, los juicios o crisis que enfrentamos no son simplemente castigos, sino advertencias amorosas de Dios para que regresemos a Él. En nuestras vidas, cuando enfrentamos pruebas o dificultades, debemos preguntarnos si Dios está llamándonos a volvernos a Él, a renovar nuestro compromiso y nuestra dependencia de su gracia. En la tercera parte del libro de Joel, el profeta continúa enfatizando la importancia del arrepentimiento al presentar la amenaza del día del Señor. Este día es un tema central en el mensaje de Joel y en varios otros profetas del Antiguo Testamento. Se refiere a un tiempo futuro de juicio divino, donde Dios intervendrá de manera poderosa en los asuntos humanos para ejecutar justicia. Joel lo describe como un día de oscuridad y destrucción, pero también como una oportunidad para que aquellos que se arrepientan sean restaurados. En Joel 2:1-2 se narra: «Tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte.
Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él lo será en años de muchas generaciones. Joel describe el día del Señor como un día temible y aterrador. El lenguaje apocalíptico que usa evoca imágenes de oscuridad, nubes y sombra, sugiriendo una catástrofe inminente. El pueblo grande y fuerte probablemente se refiere a una invasión o una fuerza poderosa que Dios utilizará para ejecutar su juicio. Este día es descrito como algo sin precedentes, lo que subraya su seriedad y el impacto devastador que tendrá. El juicio que se aproxima es descrito en términos de un ejército invencible, posiblemente un símbolo de la ira de Dios desatada contra un pueblo que ha fallado en seguir su voluntad. En Joel 2, 3, 5 se narra: delante de él consumirá fuego, detrás de él abrasará llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado, ni tampoco habrá quien de él escape. Su aspecto, como aspecto de caballos, y como gente de a caballo correrán. Como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Aquí el profeta pinta una imagen vívida de devastación total. A medida que este ejército pasa, la tierra se transforma de un lugar fértil como el huerto del Edén en un desierto. Joel describe al ejército con metáforas de caballos y fuego, sugiriendo que el juicio será rápido y destructivo. La magnitud de esta destrucción sirve como advertencia de la severidad del juicio de Dios, pero también apunta a la necesidad urgente del arrepentimiento. Dios está llamando a su pueblo a arrepentirse antes de que sea demasiado tarde. En Joel 2:11 se narra: y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, fuerte es el que ejecuta su orden, porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Dios, quien lidera este juicio, es descrito como poderoso y temible. Ante este panorama surge la pregunta retórica: ¿quién podrá soportarlo? La respuesta implícita es que nadie, a menos que se arrepientan. El propósito del juicio no es solo castigar, sino advertir y mover al pueblo a volver a Dios con un corazón sincero. A pesar de la gravedad del juicio, Joel sigue presentando una vía de escape. En medio de la destrucción inminente, el profeta ofrece una palabra de esperanza, afirmando que Dios es misericordioso y está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él. El día del Señor es una advertencia de que el juicio de Dios es real. Aunque vivimos bajo la gracia, el Nuevo Testamento también habla de un juicio futuro, cuando Cristo volverá a juzgar a vivos y muertos. Como cristianos, debemos recordar que nuestra vida aquí tiene consecuencias eternas y que nuestro caminar con Dios debe reflejar la santidad y la obediencia que Él requiere. En 2 Pedro 3:10 se narra: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Así como en los días de Joel, el arrepentimiento sigue siendo crucial. No sabemos cuándo vendrá el juicio final, pero Dios nos llama a vivir en un estado de continuo arrepentimiento y dependencia de su gracia. Este arrepentimiento no debe ser superficial, sino genuino, transformador y profundo. A pesar de la severidad del juicio, el mensaje de Joel también es uno de esperanza. Dios es misericordioso y clemente y está dispuesto a perdonar a aquellos que se vuelven a Él con un corazón sincero. Como cristianos, debemos vivir con la seguridad de que, aunque fallamos, Dios siempre está dispuesto a recibirnos y restaurarnos si nos arrepentimos de verdad. Ante la realidad del juicio de Dios, debemos buscar la santidad en nuestras vidas. La Biblia nos llama a ser santos porque Dios es santo. Vivir una vida santa no significa que nunca cometeremos errores,
sino que estamos comprometidos a caminar en obediencia y arrepentimiento diario, confiando en la gracia de Dios. Debemos vivir vidas de arrepentimiento y santidad, confiando siempre en la gracia de Dios, quien es grande en misericordia y tardo para la ira. Después de advertir sobre el inminente juicio del día del Señor y el llamado urgente al arrepentimiento, Joel presenta una promesa de restauración y una bendición futura que Dios tiene reservada para su pueblo. Esta restauración no solo es física, sino también espiritual. Dios promete bendiciones materiales, pero sobre todo promete derramar su espíritu sobre toda carne, lo que marcará una nueva era de relación con su pueblo. En Joel 2, 18, 19 se narra: «Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Y responderá Jehová y dirá a su pueblo: He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones». Aquí vemos que, como respuesta al arrepentimiento sincero del pueblo, Dios promete restaurar las bendiciones materiales que habían sido devastadas. Durante la plaga de langostas, la tierra había quedado estéril, lo que causó hambre y miseria. Pero ahora Dios promete restablecer el alimento, dando pan, vino y aceite, elementos básicos de sustento y prosperidad. Esto también representa una restauración del honor del pueblo de Dios, que ya no será humillado ante las naciones. En Joel 2:25 se narra: «Y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros». Dios no solo promete restaurar los bienes materiales, sino también devolver el tiempo perdido y las cosechas destruidas. Este versículo resalta la misericordia y gracia de Dios, quien es capaz de compensar y restaurar incluso los años de devastación y sufrimiento. Esta promesa es un recordatorio poderoso de que, aunque a veces el juicio o la corrección divina pueden ser severos, el corazón de Dios siempre busca la restauración completa de su pueblo. En los versículos siguientes, Joel da una de las profecías más significativas y amplias sobre la futura bendición espiritual. En Joel 2:28-29 se narra: «Y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Esta promesa de derramamiento del Espíritu Santo es extraordinaria por varias razones. Primero, es universal. Dios promete que su Espíritu será derramado sobre toda carne, lo que incluye a todos, sin distinción de edad, género o estatus social. Esto es notable porque en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios generalmente se manifestaba solo en personas específicas, como profetas, reyes o jueces, para tareas particulares. Pero aquí Joel anuncia que en el futuro el Espíritu será accesible para todos. Esta promesa también es profética y apunta a un evento clave en el Nuevo Testamento, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en Jerusalén, cumpliendo esta profecía. En Hechos 2:16-18 se narra: «Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán». Este evento marca el inicio de una nueva era en la historia de la salvación, cuando el Espíritu Santo se derrama sobre todos los creyentes, dándoles poder, revelación y acceso directo a la presencia de Dios. Joel también menciona señales cósmicas que acompañarán el día del Señor, una imagen de juicio y poder divino. En Joel 2:30-31 se narra: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová». Estas señales cósmicas, que incluyen oscuridad y cambios dramáticos en los cielos,
son imágenes frecuentes en la profecía bíblica para describir el juicio y la intervención divina. Estos fenómenos indican que el día del Señor no solo será un tiempo de bendición para aquellos que se arrepienten, sino también un día de juicio final para los impíos. A pesar de la gravedad de este juicio, Joel concluye esta sección con una promesa de salvación. En Joel 2:32 se narra: «Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado». Esta promesa es significativa, porque abre la puerta a la salvación para todos aquellos que invoquen el nombre de Dios. No importa cuán severo sea el juicio o cuán cerca esté el día del Señor, siempre hay una oportunidad para la salvación para aquellos que vuelven sus corazones a Dios. Esta es una invitación universal a confiar en la misericordia de Dios y buscar refugio en Él. La promesa de que Dios restaurará los años que comió la langosta es una poderosa lección sobre la restauración divina. A veces nuestras malas decisiones o incluso las pruebas que Dios permite en nuestras vidas parecen destruir años de esfuerzo o logros. Pero Dios tiene el poder de restaurar no solo nuestras bendiciones materiales, sino también el tiempo perdido, trayendo sanidad y nuevas oportunidades en áreas donde pensábamos que todo estaba perdido. En Salmo 126, 5-6 se narra: «Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas». A través de Jesús y el cumplimiento de la promesa de Joel en Pentecostés, el Espíritu Santo está disponible para todos los creyentes. Como cristianos, tenemos el privilegio de vivir en una era donde el Espíritu habita en nosotros, dándonos poder, revelación y comunión con Dios. Debemos buscar y vivir en la plenitud del Espíritu, reconociendo su presencia y su obra en nuestras vidas. En Gálatas 5:16 se narra: «Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne». La promesa de Joel de que todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo es una de las más claras declaraciones de la salvación por fe en Dios. No se trata de méritos ni de buenas obras, sino de invocar su nombre con fe y arrepentimiento. Esta es una invitación abierta a todos los que buscan salvación, y como cristianos debemos compartir esta esperanza con los demás. En Romanos 10:13 se narra: «Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo». El juicio de Dios sobre las naciones. En esta sección, Dios revela su plan para traer justicia, no solo sobre Israel, sino también sobre las naciones que han oprimido a su pueblo. El día del Señor es un día de juicio divino, pero también un día de liberación y vindicación para los que han confiado en Dios. Joel nos lleva a ver la soberanía de Dios en la historia y cómo Él actúa para hacer justicia en favor de su pueblo. En Joel 3:1-2 se narra: «Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo, cuando yo haga volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra». Este juicio de Dios está dirigido específicamente a las naciones que han oprimido a Israel. El valle de Josafat es el lugar simbólico donde Dios reunirá a las naciones para juzgarlas por su trato injusto hacia el pueblo de Dios. El nombre Josafat significa Jehová juzga, lo que señala que este será un juicio dirigido por Dios mismo. Las naciones que fueron responsables de la dispersión y el maltrato de Israel recibirán su castigo. En este juicio, Dios defenderá a su pueblo y restaurará lo que se había perdido. La imagen del valle simboliza la confrontación final entre Dios y las fuerzas que se oponen a su reino. En Joel 3:3-6 se narra: «Echaron suertes sobre mi pueblo, y dieron a los niños por una ramera, y vendieron las niñas por vino para beber. Y también, ¿qué tengo yo con vosotros, Tiro y Sidón, y todos los límites de Filistea? ¿Queréis vengaros de mí?
Y si de mí os vengáis, bien pronto haré yo recaer la paga sobre vuestra cabeza, porque habéis llevado mi plata y mi oro, y mis cosas preciosas y hermosas metisteis en vuestros templos, y vendisteis los hijos de Judá y los hijos de Jerusalén a los hijos de los griegos, para alejarlos de su tierra. Este pasaje describe las acciones crueles y deshumanizantes de las naciones paganas contra el pueblo de Dios. Vendieron a los hijos e hijas de Israel como esclavos por bienes materiales. Dios no solo está enfocado en la opresión física, sino también en la explotación moral y espiritual de su pueblo. La venganza de Dios es anunciada contra ciudades y naciones como Tiro, Sidón y Filistea, que representaban enemigos históricos de Israel. El juicio divino caerá sobre aquellos que se enriquecieron o aprovecharon del sufrimiento de los hijos de Judá. Este pasaje subraya el principio bíblico de que Dios no tolera la injusticia y que habrá consecuencias para aquellos que oprimen a los indefensos. En Joel 3, 9, 12 se narra: «Proclamad esto entre las naciones, preparaos para la guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra, forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Despiértense las naciones, y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor». Aquí vemos una imagen de desafío divino. Dios llama a las naciones a prepararse para la batalla, pero es una batalla que no pueden ganar. Las naciones que se han rebelado contra Dios y oprimido a su pueblo se enfrentarán a su juicio definitivo. Dios, sentado como juez, los confrontará y ejecutará su justicia. Lo interesante es que aunque las naciones se preparan para la guerra, el resultado es seguro. Dios es el vencedor. Este juicio final simboliza la soberanía de Dios sobre todas las fuerzas del mal y el hecho de que ningún poder terrenal o espiritual puede resistir su justicia. En Joel 3:13 se narra: «Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos». El juicio de Dios es representado como una cosecha en la que la maldad de las naciones ha madurado y ahora está lista para ser segada. La imagen de la hoz es simbólica del juicio final, donde Dios cosechará tanto a los justos como a los impíos. La maldad acumulada de las naciones ha alcanzado su límite, y el juicio es inevitable. Esta imagen recuerda otras escenas apocalípticas en la Biblia, como en Apocalipsis 14:14-20, donde se describe una cosecha similar de juicio. Esto nos enseña que el día del Señor será un momento en el que Dios pondrá fin al mal y traerá su justicia definitiva. En Joel 3:14-16 se narra: «Muchos pueblos en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel». La frase «Valle de la Decisión» indica el momento culminante en el que las naciones enfrentan el veredicto divino. El juicio de Dios es tan intenso que incluso las fuerzas cósmicas, como el sol, la luna y las estrellas, se ven afectadas. Esto subraya la magnitud de este evento, donde el universo entero parece responder al juicio de Dios. Sin embargo, en medio de este caos, hay esperanza para el pueblo de Dios. Aunque los cielos y la tierra temblarán, Dios será el refugio y la fortaleza de Israel. Esto muestra el contraste entre el destino de las naciones rebeldes y el de aquellos que confían en Dios. Mientras que el juicio cae sobre los impíos, los que pertenecen a Dios encuentran seguridad y protección en Él. En Joel 3:17-18 se narra: «Y conoceréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella.
Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Después del juicio, Dios promete una bendición sobre su pueblo. Jerusalén será santificada y protegida, y habrá abundancia en la tierra. La imagen de los montes destilando mosto y los arroyos fluyendo con leche es una señal de prosperidad y bendición renovada. Esta es una visión de paz, seguridad y provisión divina después de un tiempo de juicio y sufrimiento. La historia de las naciones en Joel nos recuerda que Dios es un juez justo y no deja sin castigo a los que oprimen y cometen injusticias. Como cristianos, debemos confiar en la justicia de Dios, sabiendo que aunque a veces parezca que el mal prospera, al final, Dios pondrá todas las cosas en su lugar. En Romanos 12:19 se narra: «No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». El día del Señor es una realidad futura que llegará. Es un día de juicio para los impíos, pero también de liberación para los fieles. Como cristianos, debemos vivir con la perspectiva eterna, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias eternas y que Dios nos llama a vivir vidas santas. En 2 de Pedro 3:10-11 se narra: «Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Aunque el mundo puede enfrentar caos y juicio, Dios es el refugio seguro para su pueblo. No importa cuán graves sean las pruebas o los juicios que enfrentemos, Dios siempre será nuestro protector y fortaleza». En Salmo 46:1 se narra: «Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones». En esta sección del libro de Joel, Dios revela su plan de restauración para su pueblo después del juicio. Aunque en las partes anteriores Joel ha descrito el castigo severo para las naciones que han oprimido a Israel, en esta etapa el enfoque cambia hacia la renovación y bendición que Dios promete a su pueblo. Esta restauración es tanto física como espiritual, mostrando que Dios no solo juzga, sino que también es un Dios de misericordia y esperanza para los suyos. En Joel 2:25 se narra: «Y os restituiré los años que comió la langosta, el saltón, el revoltón y la oruga, mi gran ejército que envié contra vosotros». Este versículo es una poderosa declaración de la restauración que Dios ofrece. Los años que comió la langosta se refieren a los tiempos de devastación y pérdida que el pueblo de Israel había sufrido debido al juicio de Dios. Las plagas de langostas que destruyeron sus cultivos y tierras representaban el juicio divino, pero Dios promete devolver lo que se había perdido. Esta restauración no es solo económica o agrícola, sino también espiritual y emocional. La promesa de Dios es que Él devolverá el tiempo y las oportunidades que fueron arrebatadas por la destrucción. Para los cristianos, esto es un recordatorio de que incluso en medio del sufrimiento y la pérdida, Dios es capaz de restaurar nuestra vida y brindarnos nuevas oportunidades para experimentar su gracia y provisión. En Joel 2:26-27 se narra: «Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado». Esta promesa de restauración no solo tiene que ver con la provisión material, sino también con la restauración de la relación entre Dios y su pueblo. La satisfacción física, comer hasta saciarse, es una señal de la bendición divina, pero lo más importante es que el pueblo reconocerá que Dios está en medio de ellos. Esta es una declaración de la cercanía de Dios y su compromiso con su pueblo. La frase
nunca jamás será mi pueblo avergonzado, es poderosa, porque refleja la completa restauración del honor y la dignidad de Israel. Aunque en el pasado fueron oprimidos y humillados, ahora Dios los reivindica, y ellos ya no experimentarán vergüenza ni deshonra. Para los cristianos, esto es un recordatorio de que cuando confiamos en Dios y caminamos en obediencia, Él nos honra y no permite que seamos avergonzados por nuestros enemigos. Uno de los momentos más importantes de esta parte de la profecía de Joel es la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. En Joel 2:28-29 se narra: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». Este pasaje anuncia un evento crucial en la historia de la salvación: el derramamiento del Espíritu Santo, que se cumplió el día de Pentecostés en Hechos 2:16-21. Esta promesa no se limita solo a Israel, sino que incluye a toda carne, lo que indica que el Espíritu de Dios será dado a todas las personas, sin importar su estatus social, género o edad. Este derramamiento marca el inicio de una nueva era en la relación entre Dios y su pueblo. El Espíritu Santo no estará solo con unos pocos, profetas, sacerdotes o reyes, sino que estará disponible para todos los creyentes, permitiéndoles experimentar la cercanía de Dios y el poder de su Espíritu en sus vidas cotidianas. La promesa de Dios de restaurar los años que comió la langosta nos enseña que no importa cuánto hayamos perdido debido a nuestros errores, decisiones equivocadas o las circunstancias difíciles que enfrentamos, Dios puede restaurar lo que se ha perdido. Él es el Dios de la segunda oportunidad y siempre está dispuesto a devolvernos lo que el enemigo nos ha robado si nos volvemos a Él. En Salmo 71, 20, 21 se narra: «Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme». La presencia de Dios en medio de su pueblo es lo que trae verdadera restauración. No se trata solo de recibir bendiciones materiales, sino de experimentar una relación profunda y transformadora con Dios. Cuando Él está en medio de nosotros, nos asegura su protección, bendición y honor. En Isaías 41:10 se narra: «No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia». El derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne es una promesa cumplida que todavía está disponible para cada cristiano hoy. El Espíritu de Dios nos capacita para vivir en santidad, experimentar su poder y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Como creyentes, debemos buscar la llenura del Espíritu Santo y permitir que Él nos guíe y transforme. En Efesios 5:18 se narra: «No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu». La promesa de que el pueblo de Dios nunca jamás será avergonzado nos da confianza para enfrentar la vida. Aunque podamos pasar por momentos difíciles o de humillación, Dios está comprometido a levantarnos y vindicarnos. Su propósito es restaurar nuestra dignidad y hacernos vivir en el honor que proviene de Él. En Romanos 10:11 se narra: «Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado». Día del Señor, un tema central en su mensaje profético. Este día es descrito como un momento de juicio sobre las naciones, pero también un día de restauración y esperanza para el pueblo de Dios. En este contexto, Joel utiliza imágenes poderosas y vívidas para describir tanto la severidad del juicio como la gloria de la restauración que seguiría para aquellos que permanecen fieles a Dios. El valle de Josafat, cuyo nombre significa Jehová juzga, es el escenario simbólico donde las naciones serán juzgadas por Dios. Este juicio es una respuesta a las injusticias y pecados cometidos por las naciones, particularmente aquellos que han oprimido al pueblo de Israel.
Dios, como el juez supremo, se sienta en el trono de justicia y hace que las naciones rindan cuentas por sus acciones. Este juicio sobre las naciones es una advertencia para todos. Dios no es indiferente al mal, la opresión o la injusticia. Así como las naciones antiguas fueron juzgadas por sus acciones, también lo será el mundo entero en el día del Señor. Para los cristianos, esto es un recordatorio de que Dios es justo y no dejará sin castigo el pecado, pero también que nos llama a vivir vidas justas y rectas ante Él. En Joel 3:13 se narra: «Mete la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descendamos, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos». Aquí la mies madura simboliza el momento en que el pecado de las naciones ha alcanzado su clímax, y es hora de que Dios ejecute su juicio. La imagen de la hoz cortando la cosecha, así como el lagar lleno, son símbolos del derramamiento de juicio y la retribución por los pecados acumulados. Este lenguaje es una advertencia solemne de que el pecado tiene consecuencias. Las naciones que han sembrado maldad ahora cosecharán el juicio de Dios. Para los cristianos, este pasaje nos recuerda que no podemos ignorar la justicia de Dios. Aunque Dios es paciente, llega un momento en que el pecado no puede ser pasado por alto. El llamado es a vivir en santidad y evitar la acumulación de pecado en nuestras vidas. En Joel 3:15-16 se narra: «El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel». Este tipo de lenguaje apocalíptico también se encuentra en otros profetas y en el Nuevo Testamento. Las señales cósmicas, como la oscuridad del sol y la luna, son imágenes que anuncian el fin de los tiempos y la intervención directa de Dios en los asuntos humanos. El rugido de Dios desde Sión simboliza su autoridad y poder como el soberano sobre toda la creación. A pesar de la naturaleza aterradora de estos eventos, Joel ofrece esperanza al pueblo de Dios. Aunque el mundo esté sumido en el caos y el juicio, Dios será la esperanza y la fortaleza de su pueblo. Para los cristianos, este pasaje nos recuerda que, aunque el mundo pueda enfrentar tiempos difíciles y señales del fin, podemos confiar en que Dios será nuestro refugio y protección en medio de todo. En medio del juicio severo, Joel da una palabra de consuelo y esperanza para aquellos que pertenecen al pueblo de Dios. En Joel 3:16 se narra: «Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel». Este versículo refleja la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Aunque el juicio será devastador para las naciones, aquellos que han confiado en el Señor encontrarán refugio y seguridad en Él. Dios nunca abandona a su pueblo, incluso en los momentos más oscuros y difíciles de la historia. Este mensaje es profundamente relevante para los cristianos hoy. A menudo enfrentamos tiempos de incertidumbre, pruebas o persecución, pero podemos tener la certeza de que Dios es nuestro refugio y fortaleza. Él está con nosotros y podemos confiar en que, sin importar cuán caótico sea el mundo a nuestro alrededor, Dios nos protegerá y guiará a través de todo. El día del Señor nos recuerda que Dios es justo y que el pecado no quedará sin castigo. Las naciones que han rechazado a Dios y oprimido a su pueblo serán juzgadas. Para los cristianos, esto es un llamado a examinar nuestras vidas y asegurarnos de que estamos viviendo en santidad y justicia ante Dios. En Romanos 14:12 se narra: «De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí». Las imágenes de la mies madura y el lagar lleno nos enseñan que el juicio de Dios llega cuando el pecado ha alcanzado su punto máximo. No podemos tomar a la ligera el pecado en nuestras vidas y debemos arrepentirnos y buscar la gracia de Dios antes de que llegue el juicio. En Mateo 13:30 se narra: «Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero».
Aunque el juicio es una realidad, los creyentes pueden confiar en que Dios es nuestro refugio en tiempos de tribulación. No importa cuán grave sea la situación o el juicio que caiga sobre el mundo, podemos tener paz sabiendo que Dios está con nosotros y nos protegerá. En Salmo 91:2 se narra: «Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré». A medida que el mundo enfrenta pruebas y señales del fin, como las que Joel describe, los cristianos deben mantenerse firmes en la esperanza de que Dios es fiel y cumplirá sus promesas. No debemos temer el juicio, sino vivir en la certeza de que nuestra esperanza está segura en Cristo. En Hebreos 10:23 se narra: «Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió». En esta última parte del libro de Joel, el profeta cierra su mensaje con una visión de restauración y bendición para el pueblo de Dios. Después de haber anunciado un tiempo de juicio, la promesa final de Joel es que Dios, en su misericordia, restaurará a su pueblo, bendecirá la tierra y traerá paz y prosperidad duradera. Este final es un recordatorio de la fidelidad de Dios, que después del juicio viene la restauración y el cumplimiento de sus promesas para aquellos que le son fieles. En Joel 3:18 se narra: «Acontecerá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim». Este versículo describe una transformación completa de la tierra. Los montes destilando mosto y los collados fluyendo leche son imágenes de abundancia, prosperidad y paz. El agua que fluye por todos los arroyos de Judá simboliza la restauración de la fertilidad y la vida en la tierra que antes había sido devastada por plagas y juicios. Dios promete no solo restaurar espiritualmente a su pueblo, sino también físicamente, devolviendo la fertilidad a la tierra. Para los cristianos, esta promesa es un recordatorio de que Dios es un Dios de restauración total. Él no solo sana nuestras almas, sino también nuestras circunstancias. Después de tiempos de juicio o disciplina, Dios trae bendiciones y renovación en nuestras vidas. En Joel 3:20-21 se narra: «Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sión». Dios promete habitar en medio de su pueblo para siempre. Esto refleja una comunión renovada y permanente entre Dios y los hijos de Israel. La promesa de Dios de limpiar la sangre no purificada hace referencia a la expiación y el perdón de los pecados del pueblo. Dios restaurará completamente a su pueblo y lo limpiará de todas las ofensas pasadas. Para los cristianos, esta promesa encuentra su cumplimiento final en Cristo. En Jesús tenemos la promesa de la restauración completa y la purificación de nuestros pecados. Cristo, como el cumplimiento de las promesas de Dios, habita en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Dios no solo nos perdona, sino que nos restaura y mora en medio de su pueblo. Las imágenes de una tierra fértil y próspera en esta parte de Joel simbolizan también la paz y prosperidad que vendrán con la restauración completa de Dios. Después de la devastación, el juicio y el arrepentimiento, Dios promete una vida de bendición para su pueblo. Esta prosperidad no es solo material, sino también espiritual, ya que Dios mismo estará en medio de ellos. La fuente que sale de la casa del Señor y riega el valle de Sittim es un símbolo de la provisión inagotable de Dios para su pueblo. La fuente de agua viva que fluye desde la presencia de Dios es una imagen clara de la bendición continua que Dios promete a aquellos que permanecen fieles a Él. En el Nuevo Testamento, Jesús se describe a sí mismo como el agua viva que satisface todas las necesidades espirituales. La promesa de Dios en Joel es que aunque su pueblo haya experimentado juicio y disciplina, Él siempre está dispuesto a restaurar completamente a aquellos que se arrepienten y regresan a Él. Dios no solo restaura espiritualmente, sino también físicamente, trayendo bendición y paz a nuestras vidas. Esto nos recuerda que, después de cada temporada de dificultad,
Dios tiene preparado un tiempo de bendición y restauración. En Isaías 61:3 se narra: a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. La promesa de que Dios morará en medio de su pueblo es un recordatorio de que la mayor bendición que podemos recibir es la presencia de Dios. No hay mayor tesoro que tener a Dios habitando con nosotros. Como cristianos, tenemos la promesa de que Cristo está con nosotros siempre, y su presencia es nuestro refugio, guía y fuente de bendición. En Mateo 28:20 se narra: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La imagen de los montes destilando mosto y de las aguas que fluyen desde la casa de Dios simboliza la abundancia de las bendiciones de Dios. Cuando estamos en comunión con Él, las bendiciones fluyen naturalmente. Estas bendiciones no son solo materiales, sino espirituales: gozo, paz, amor, perdón y la provisión diaria que Dios nos da. En Filipenses 4:19 se narra: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Joel nos ofrece una visión de la restauración futura que Dios tiene preparada para su pueblo. Como cristianos, sabemos que esta restauración final se cumplirá plenamente en el regreso de Cristo, cuando Dios haga nuevas todas las cosas. Esto nos da esperanza y nos motiva a perseverar en la fe, sabiendo que nuestro futuro está seguro en Cristo. En Apocalipsis 21:4 se narra: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica. Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.